Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo. Imagina entrar a una habitación tan oscura que no puedes ver tus propias manos. Avanzas flotando en un bote en absoluto silencio, de repente, miras hacia arriba. No estás viendo el espacio exterior, ni una simulación digital. Estás a decenas de metros bajo la superficie de la Tierra, en Nueva Zelanda. Estas son las cuevas de Baitomo. Para los antiguos maoríes, este lugar era la entrada al mismísimo inframundo. Hoy en día, es uno de los mayores espectáculos naturales del planeta. Pero, ¿cómo se formó esta galaxia subterránea? ¿Qué son realmente estas luces? Y lo más impactante, ¿sabías que detrás de esta atracción turística hay una historia de colonización, resistencia indígena y un ecosistema tan frágil que un simple cambio de puerta casi lo destruye por completo? Prepárate, porque hoy viajamos al corazón de la Tierra para descubrir la evolución, los secretos y la actualidad de Baitomo. El secreto bajo la Tierra, historia y magia de Baitomo. Las cuevas de Baitomo, ubicadas en Nueva Zelanda, ofrecen una experiencia visual mágica y única en el mundo. Estas cuevas son famosas por albergar miles de gusanos luminosos, conocidos como Arachocampa luminosa, que iluminan sus cavidades con un resplandor bioluminiscente que se asemeja a un cielo estrellado. La principal de estas, la Glowworm Cave, fue explorada por primera vez en 1887 y desde entonces ha cautivado a visitantes de todo el mundo como uno de los lugares más raros del mundo. La primera exploración de la Cueva de los Gusanos, Cueva de Aranui, se realizó en 1887 por Tane Tinorau, jefe maorí local, y Fred Mace, topógrafo inglés. En 1888 la gruta fue abierta al público por Tinorau. En 1904 la gruta fue adquirida por el gobierno, que la devolvió a sus antiguos dueños en 1989. El nacimiento de la roca, hace 30 millones de años. Para entender este milagro, tenemos que retroceder el reloj unos 30 millones de años. En ese entonces, esta zona de Nueva Zelanda estaba completamente sumergida bajo el océano. Durante millones de años, miles de millones de conchas marinas, esqueletos de peces y corales se depositaron en el fondo del mar. Con el tiempo y la presión, todos esos restos orgánicos se compactaron para formar algo masivo, una capa de piedra caliza de más de 200 metros de espesor. Cuando la actividad volcánica y tectónica empujó esta roca fuera del agua, quedó expuesta al aire y a la lluvia. El agua de lluvia, que es ligeramente ácida, comenzó a filtrarse por las grietas de la piedra caliza, disolviéndola lentamente a lo largo de los milenios. Así nació Baitomo. De hecho, en el idioma maorí, Bai significa agua y Tomo significa agujero o sumidero. Literalmente, el agua que entra por el agujero. Curiosidad geológica. Las increíbles estalactitas y estalagmitas que decoran sus salones crecen a un ritmo ridículamente lento, apenas 1 centímetro cada 100 años. Lo que ves ahí dentro tomó cientos de miles de años en esculpirse. Los monstruos del pasado y el tabú maorí. Durante cientos de miles de años, estas cuevas no solo vieron agua, sino también animales increíbles. De hecho, hallazgos fósiles recientes han revelado restos de aves extintas como el moa gigante, e incluso ancestros de 1 millón de años de antigüedad del famoso loro kakape. Las cuevas actuaron como trampas naturales del tiempo. Cuando los primeros humanos, el pueblo maorí, llegaron a Nueva Zelanda hace unos 750 años, supieron de la existencia de estas cavernas. Pero no entraban a explorarlas. ¿Por qué? Para la cosmología maorí, estas cuevas oscuras eran lugares sagrados y de respeto, a menudo considerados la entrada al Reinga o inframundo. Además, albergaban un misterio brillante. Los maoríes llamaban a estas luces subterráneas Titibai, que se traduce hermosamente como estrellas reflejadas sobre el agua. La balsa de lino y la gran exploración, 1887 a 1906. El 28 de diciembre de 1887, todo cambió. El jefe maorí local, Netinorau, junto con un topógrafo inglés llamado Fred Mace, decidieron que era hora de ver qué había más allá de donde la luz del día moría. No tenían trajes de neopreno, ni linternas LED, ni equipos de escalada. Construyeron una balsa improvisada con tallos de lino, y sosteniendo velas y antorchas, se adentraron en la corriente subterránea. Al avanzar, llegaron a una enorme cavidad donde la corriente se calmaba. Apagaron las antorchas para ahorrar combustible, y se quedaron sin aliento. Sobre ellos, miles de luces parpadeaban en un silencio sepulcral.
habían descubierto oficialmente la Gruta de los Gusanos Luminosos. El jefe Tinorau vio el potencial del lugar. En 1889, construyó un acceso por tierra y, junto a su esposa Uti, abrió las cuevas al público, cobrando una pequeña tarifa a los viajeros que llegaban a caballo o en carruajes. Fue uno de los primeros negocios turísticos autogestionados por indígenas en el país. Pero la codicia colonial no tardó en aparecer. En 1906, el gobierno de Nueva Zelanda confiscó las cuevas bajo dudosas leyes de tierras, pagándole a la familia una miseria. Durante casi un siglo, el control de este tesoro maorí estuvo en manos del Estado. La ciencia detrás del brillo no son gusanos. ¿Qué demonios son esas luces? Aunque comercialmente se les llaman gusanos luminosos, la realidad es mucho más fascinante. No son gusanos. Son las larvas de un mosquito endémico de Nueva Zelanda llamado Arachnocampa luminosa. Para alimentarse, estas larvas tejen en el techo de la cueva unos nidos de seda de los que cuelgan docenas de hilos pegajosos llenos de gotas de moco, parecidos a hilos de pescar. Luego, mediante una reacción química en su cuerpo, gracias a una enzima llamada luciferasa, producen esa brillante luz azul verdosa. Las moscas e insectos que viven en la cueva confunden esta luz con el cielo estrellado de la superficie. Vuelan hacia ella y quedan atrapados en las líneas pegajosas. La larva simplemente tira del hilo y se come a su presa viva. El colapso ecológico y la devolución de las cuevas. A mediados del siglo XX, el turismo explotó. Decenas de miles de personas abarrotaban las cuevas. En la cueva principal se encuentra la catedral, una enorme cámara de 13 metros de altura con una acústica tan perfecta que superestrellas de la ópera como Dame Kirite Kanawa han cantado allí. Pero tanto consumo humano empezó a pasar factura. En 1975, los administradores cambiaron una de las puertas de la entrada superior de la cueva. Ese pequeño cambio alteró por completo las corrientes de aire internas, secando el ambiente. ¿El resultado? En 1979, la población de gusanos luminosos colapsó drásticamente. Las luces comenzaron a apagarse. La cueva tuvo que cerrarse de emergencia durante meses para salvar el ecosistema. Finalmente, tras años de reclamos y apelaciones ante el Tribunal de Waitangi, en 1989, el gobierno de Nueva Zelanda devolvió oficialmente la propiedad de las cuevas y las tierras circundantes a sus legítimos dueños, los descendientes del jefe Tnetinorau y su tribu. Baitomo hoy y el concepto del Kaitiakitanga. En la actualidad, Baitomo ha evolucionado. Ya no es solo un paseo silencioso en bote, los más aventureros pueden hacer rappel en el abismo, tirolesas en la oscuridad o blackwater rafting, que consiste en flotar sobre neumáticos gigantes por los ríos subterráneos. Pero lo más importante que ocurre hoy en Baitomo es invisible al ojo del turista. Se llama Kaitiakitanga, un concepto maorí que significa tutela o protección ambiental. Cada día, científicos y guías monitorean constantemente los niveles de dióxido de carbono, la temperatura, la humedad y hasta la altura del río. Si el aire se calienta demasiado por la respiración de los turistas, las visitas se detienen de inmediato. Porque en Baitomo entendieron que para mantener viva la magia de este cielo estrellado bajo tierra, primero hay que respetar el delicado pulso de la naturaleza. Si alguna vez tienes la oportunidad de viajar a Nueva Zelanda, no dejes de visitar este lugar. No olvides suscribirte, darle un buen like, si te gustó esta historia y activar la campanita. Nos vemos en la próxima aventura.